Ok, buenas tardes. Bueno, mi compañero Eric Brandon y yo les vamos a hablar un poco acerca de la República de Costa Rica. Eh, Ah, no Vamos a sé empezar a si... hablar de los antecedentes históricos, de cómo fue la independencia. Sabemos que se independió de nosotros, se convirtió en una república federal y se anexó a la República Federal de Centroamérica de 1823 a 1842. Pero durante todo este tiempo no tuvo un papel de actuación fundamental. Entonces se disuelve el Pacto Federal y las provincias declaran su independencia. Aquí tenemos que hubo en una primera instancia una constitución en 1847 y la reforma de 1848 eh, logró que en la constitución. Ay, esperen, estoy admitiendo a todos. No te preocupes, yo los admito. Tú no te preocupes, Gaby. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, 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 Ah, sí, sí. bueno, esperen, es que está cerrando y cerrando. Sí, no. En esta constitución del 48, por primera vez en Costa Rica, se declara una república unitaria Creo que está fallando un poco tu cámara. Si soberana, quieres, apágala para que no bajo. se trabe. Sí, ¿me escuchan Ujú. mejor? ¿Todo bien? Sí. Y es en esta constitución donde se establece un poder ejecutivo fuerte frente al legislativo. Ajá. Am, no sé si se trabó. 156, donde Costa Rica participa otra vez. Sí, está un poco fallando o sea, como que se corta un poco tu voz. ¿Ahora me escuchan mejor? Ajá. Ay, ¿por qué hoy? En 1948, ay, estoy aceptando algo. No te preocupes Con el por fin de eso, defender Gaby. la transparencia del sufragio frente a un supuesto fraude dirigidas por el Tribunal Electoral. La guerra civil se peleó entre el 12 de marzo y el 19 de... Aquí tenemos que en el año de 1948 se da la guerra civil en Costa Rica y es entonces donde se crea pues una nueva constitución que fue aprobada en el 49 y se integró un Tribunal Supremo de Elecciones Electorales. También se abolió el ejército en el 48. Ahora bien, después de esta guerra civil se concedió el derecho al sufragio de las mujeres y a la población afrocaribeña, se nacionalizó la banca, se creó la Procuraduría General de la República y la Constitución del 49 marcó el nacimiento de la Segunda República. Aquí tenemos pues sí, un mural de acerca de lo que constituyó la Segunda República. Eh, Ahora bien, tenemos que el sistema en el 49, en Otra vez te nos estás yendo, Gaby. Eh, um, su artículo 1 señala que Costa Rica es una república de... ¿Otra vez no me escuchan? de repente te cortas, como que vas y vienes. No sé si tenga que ver con la señal de internet o a lo mejor es tu micrófono o no sé Ajá. qué es lo que pudiera ser. Pero bueno, a ver, vamos a darle un intento y ahorita a ver qué hacemos, ¿sale? Dale, dale. ¿Pueden escuchar otra vez mi voz? ¿O no? Sí, sí te ¿Sí? escuchamos. Pero voy a seguir así. No va a ser mucho. En cuanto a la organización política, el gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres poderes que son distintos e independientes entre sí: el poder legislativo, ejecutivo y judicial.
y ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de las funciones que le son propias. Sigue fallando esto. Te escuchamos. Sí, te escuchamos, Gaby. ¿Me escuchan bien? Actualmente, Si quieres, hagamos algo. ¿ahora me escuchan bien? Si quieres, ¿por qué no? Que pasen los compañeros de Cuba y ya después, ahorita, si todo se arregla contigo, empiezas tú. ¿Cómo ves? Profesor, Mande. perdón, Sí, pero sí, es mejor. que creo que Gaby al estar compartiendo pantalla también hace que falle más su internet. O sea, si pudiera compartir a otro compañero, entonces mejoraría un poquito su internet. Ya lo hemos probado. Bueno, Ok. A ver, entonces, pues, podemos seguir la recomendación de la compañera Siwen para que, no sé si se la puedas mandar a algún compañero, Gaby, y para que él sea quien comparte pantalla y que no te falle tanto. Am, ¿Sigues ahí, Gaby? Si quieres, ahorita en lo que mandas la presentación, si los compañeros de Cuba ya están listos, pues de una vez que empiecen para que no perdamos tiempo y que puedan pasar todos los que tengan que pasar hoy, ¿sale? Entonces, mientras Sí, hacemos todas profe. estas gestiones, De hecho, ajá, si puede hacer host a Brenda Salazar, a Brenda Salazar, ok, si la puede hacer confitriona a Brenda Salazar. ok, ok. Ya está, adelante. ¿Puedes compartir, Brenda, por favor? ¿Ya pueden verla? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues como preámbulo, pues nosotros somos el equipo de la República de Cuba y vamos a exponer su sistema político. Siguiente, por favor, ven. Bueno, el sistema político de Cuba consiste en dos fases. Primera es un sistema semipresidencial en el cual el primer presidente fue Tomás de Estrada Palma y el último presidente fue Federico Ladrón Brun. Ahorita vamos a detallar más o menos cómo fue el sistema presidencial, las comparaciones que tiene con el sistema semipresidencial que hoy manejan. Y bueno, también como preámbulo, en el sistema semipresidencial, pues una de las características más importantes es que hay un jefe de Estado y un primer ministro, perdón. El jefe de Estado es conocido como el presidente y el primer ministro es conocido como el jefe de gobierno. Y esta modalidad la instauró Fulgencio Batista. Siguiente, Evelyn, por favor. Bueno, antes de empezar con el sistema político cubano, cabe resaltar que las asociaciones políticas no eran desconocidas en la isla. De hecho, Cuba funda a través de José Martí un partido revolucionario cubano, en cual consistía en hacer una guerra
que pudiera darle batalla a España para lograr la independencia. Esta guerra fue conocida como la Guerra Necesaria, y este partido político como tal no se funda originalmente en Cuba, sino que tiene apoyo político en Estados Unidos y en la República Dominicana. En 1885 fue José Martí quien da los ideales de este partido, y bueno, el partido servía como una guía y un espacio de voces oprimidas. ¿Para qué? Para que se pudieran organizar y hacer una guerra, por así decirlo, en donde todos los pelotones tuvieran voz, voto, pero sobre todo también una representación legítima ante la corona. Siguiente, Gaby. Digo, perdón, Brent. Bueno, obviamente esta guerra necesaria pues no fue lo más ideal, o al menos no pudieron solos, y es por eso que reciben ayuda militar y política y económica de los Estados Unidos. ¿Cómo entre Estados Unidos? Bueno, pues no es nuevo que Estados Unidos tenga ciertas políticas de trampa para infiltrarse en una guerra. Lo hizo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, pero tiempo atrás ya también lo había hecho. La razón fue el hundimiento de Yusmay, que era uno de los acorazados más avanzados de la época en el mundo. ¿Con qué finalidad Estados Unidos se mete? ¿Cuál es la intención? Bueno, primeramente proteger todas las inversiones que tenían los norteamericanos en las carboneras y las cañas de azúcar de la isla propiamente. Obviamente la movilización de tropas influye mucho en las aspiraciones políticas de la isla, a grado de que empiezan a limitar a lo que se consideraría como élites políticas dentro de la isla, y estaban sometidas al voz y voto primeramente del presidente de Estados Unidos, y segundo, de las órdenes que recibieran los jefes en tropa de estas movilizaciones. Siguiente, por favor. Bueno, en el sistema presidencial, pues la república como tal surge en 1902 y su primer presidente es Tomás Estrada Palma. ¿Qué sucede en el sistema presidencial? Se caracteriza más que nada por la intervención y la influencia política directa de Estados Unidos. Esto tiene dos antecedentes. Una, que en los asuntos internos, en los asuntos de política y militares, con el pretexto de salvaguardar la independencia de la isla, hacen que Tomás Estrada Palma, y junto con todo el parlamento en ese momento, firmen lo que se conoce como la enmienda Platt. Esto se debe al senador Platt, que como tal, él quería una muestra de gratitud de la isla, lo cual se traduce en que él también tenía inversiones en las carboneras y en las cañas de azúcar de la isla, y lo que quería provocar era que, o sea, el sistema político cubano fracasara, no tuviera decisión, y sean los inversionistas los que vayan regulando esta situación. Esa enmienda Platt se firma en 1902, y otro de los antecedentes que provocan una intervención directa de la milicia estadounidense es la base militar de Guantánamo, que se firma como tal en 1903. Se caracteriza también en la cultura política por una poca participación política muy nula, y sobre todo el hecho de que la euforia de la república naciente fuera muy inmensa. Esto no quiere decir que todos los ciudadanos tenían la habilidad, o más bien la oportunidad, de poder participar en los asuntos políticos. Y aquí es también donde se empiezan a formar los partidos políticos para precisamente dar una representación, pero pronto se dieron cuenta que esto iba a estar muy limitado. Siguiente, por favor. Bueno, como se menciona, pues había presidentes por imposición. De hecho, Tomás Estrada Palma, como tal, no es que haya sido electo, se simularon elecciones, eso es obvio, pero la orden de poner a Tomás Estrada Palma como presidente venía directamente de los Estados Unidos. Obviamente había un multipartidismo, pero ese multipartidismo no daba garantía que realmente fuera una democracia. Antes se manejaba un sistema bicameral, obviamente la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes, que también hasta el nombre se lo copiaron de Estados Unidos. Y bueno, una de las principales características de este sistema presidencial es que todos aquellos presidentes por imposición tenían como antecedente el haber sido caudillos o generales en tropa del ejército cubano. Obviamente hubo cambios en la Constitución, de hecho se tuvo que renovar, y a todos los subsistemas, para que pudiera más o menos darle un equilibrio. Y en el sistema electoral vamos a ver que hay poca habilidad de negociación, y sobre todo nada más se encargan de fundar un padrón electoral. No es que hayan dado una democracia
muy buena. También el sistema presidencial se caracteriza por golpes de Estado, eran muy constantes. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, en el sistema semipresidencial, la forma instaurada fue en 1940 por el general Fulgencio Batista. De hecho, como tal, él ya tenía amenazado la cuestión del parlamento y la presidencia. ¿Por qué? Porque fue tal grado que se concentró el poder político en los generales y jefes de tropa, que, bueno, básicamente no podían pasar sobre ellos para tomar una decisión que beneficiara a la democracia o cualquier otra índole para la población cubana. Pues el debut de esta figura política en el sistema presidencial se da con el jefe de Estado y el primer ministro. Sigue habiendo un multipartidismo, pero es igual que en el sistema presidencial, básicamente no se representa nada. Poca participación política, ¿por qué? Porque obviamente al estar sujetos a los generales, pues obviamente tenían más control los militares que la misma ciudadanía. Se daba preferencia a las inversiones de la gente de Estados Unidos, y bueno, la personificación del poder se sigue dando en el jefe de Estado. Obviamente todo esto genera cambios en la Constitución para legitimar este sistema semipresidencial. Siguiente, por favor. Bueno, una vez llegado el fin de la administración de Fulgencio Batista, en 1940-44, cabe resaltar también que estos cargos duraban 4 años, vuelve a dar un golpe de Estado, y en el año de 1950 y en 1953 se tiene pues la apertura de la Revolución Cubana. Obviamente estas ideas de Fidel Castro y junto con algunos otros compañeros de combate empiezan obviamente a tambalear el sistema político, no la estructura, pero sí el sistema. Cuando triunfa la Revolución Cubana en 1959, pues hay cambios tajantes totalmente. Primero, la desaparición del Senado. Segundo, obviamente en el contexto mundial internacional, pues recordemos que se estaba viviendo una guerra fría y el ideal socialista pues penetraba muy, muy profundo a lo que era, bueno, lo que es América Latina. ¿Qué sucede? El multipartidismo deja de existir y se da cabida al unipartidismo, el Partido Comunista de Cuba. Se mantiene el semipresidencialismo, característica muy curiosa, porque se pensaba que Fidel Castro sería quien retomara otra vez el ideal de presidente, pero no, decide mantenerlo de una manera estratégica precisamente para que se legitimara de una manera más rápida, siguiendo o retomando algunos argumentos de Maquiavelo, pues que el hecho de legitimar un sistema o un principado, pues debes de convivir primero con la gente para que así no tengas algunas consecuencias en cuanto te quieran derrocar. ¿Qué sucede también? Una ley fundamental de 1959. Esta ley fundamental sustituye tajantemente a la Constitución. Se puede decir que estaban en una situación similar a la que vive Palestina e Israel. Como tal no tienen una Constitución, pero sí tienen algunas leyes que regulan todo el sistema político. Obviamente todo esto no era permanente, se iba afinando una asamblea constituyente para que pudieran pues redactar una constitución que sería hasta 1976. Aquí también se hace un debut político que sería el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Técnicamente serían como el gabinete interno y externo, pero pues obviamente iban a estar todos sujetos el Consejo de Ministros a lo que dijera el presidente, obviamente votado por la asamblea. La cultura política fue participativa de una manera momentánea, ya que la euforia de la Revolución Cubana pasó muy rápido. Se puede decir que sí benefició, pero no se encargó de legitimarse de la manera adecuada. Obviamente tiene muchos candados y blindaje legal, pero como tal ahí veremos que la población deja de tomar interés en estas políticas que toma precisamente la figura del gobierno en la isla. En contexto internacional se tiene pues una mayor diplomacia. ¿A qué me refiero con esto? No precisamente que Cuba la rompiera en la cuestión de diplomacia, sino que empieza a tener enfrentamientos directos con los Estados Unidos y en este caso con el resto de América Latina. Vemos, por ejemplo, que la historia oficial nos cuentan que Cuba y con todos los países latinoamericanos pues se llevó relativamente bien, o los países latinoamericanos como México pues respetaron esa postura, pero
vemos que no es tan así. ¿Qué sucede en esta también triunfo de la Revolución Cubana? Se empieza a dar apertura a las guerrillas y sobre todo no empiezan a afectar de una manera directa la ideología estudiantil tanto en América Latina como en África. Y veremos más adelante que pues, fue el Che Guevara quien encabeza muchas revoluciones o guerrillas, mejor dicho, en diferentes partes del mundo. Esto también cabe resaltar que durante la Revolución Cubana, en 1959 se eligió a la primer diputada, que sería Tete Puebla, que se rumora, según los textos que consulté, fue quien encabezó también una pequeña guerrilla en Argelia, pero sí tenía o era muy cercana a Fidel Castro y lo salvó un sinfín de veces de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Obviamente hay una ruptura de negociación total con Estados Unidos y, bueno, volvemos a ver que se trata de invadir la isla desde Valle de Cochinos, obviamente con una estrategia que fracasa más adelante. Siguiente. Otra de las cosas o características de la Revolución Cubana es que sigue vigente ese ideal de la revolución, pero de una manera distinta. De hecho, se puede asemejar mucho a Corea del Norte, ya que siguen pintando a Estados Unidos como los desgraciados o los malos, y cosa que tienen razón, pero como tal, siguen fomentando o legitimando ese ideal de la revolución a través del odio hacia los Estados Unidos y otros países que pues, apoyan el capitalismo como Inglaterra o la Unión Europea en su momento. A pesar de que se van regulando ciertas cosas, pero sigue todavía vigente ese ideal. Obviamente, como ya lo había dicho, pues hay un intento de invasión y al no conseguir los Estados Unidos, pues impone el bloqueo económico. De hecho, empieza con F. Kennedy en la cuarentena de los barcos y bueno, obviamente hay un apoyo por parte de la Unión Soviética y esto nos remonta a 1962 que tiene una crisis de los misiles. Y se puede decir que el sistema político cubano es una respuesta también a lo que está pasando al exterior. No nada más se limita a las cuestiones de la isla, sino que obviamente lo que quiere legitimar Fidel Castro en su momento, pues es la cuestión de una liberación y una verdadera independencia. Incluso él cita que la enmienda Platt pues, fue una limitante tajante del sistema político cubano antes de la Revolución Cubana. También se da una apertura electoral. Aquí vemos que como tal, pues se puede decir, no, pues es que no hay partidos políticos, ¿cómo va a haber una apertura electoral? Pero vamos a explicar también que el Partido Comunista de Cuba no propone a los candidatos. Estos se eligen de una manera muy diferente. Siguiente. Y bueno, como les explicaba, pues tenían un apoyo fiel hacia la Unión Soviética, eran una constante amenaza geopolítica para Estados Unidos, lo que provocó que se declarara como Estado terrorista y hasta hace 4 meses volvió a esa lista, gracias a las palabras de Donald Trump. Obviamente se caracteriza Cuba por una cuna de guerrillas que veremos que también genera ciertos problemas. Una es la migración y utilizar el término pobreza. Si vemos que la isla pasa por ciertos problemas económicos, esto también se debe al bloqueo que ha impuesto por tanto tiempo Estados Unidos. Y bueno, al momento de que desaparece la Unión Soviética, pues obviamente Cuba necesita sacar nuevas fuentes de ingreso y al no tener una respuesta tan amplia, el Estado pues obviamente empieza a hacer ciertas cosas que para distraer a su población. En este caso, pues una constante renovación de la Constitución. Técnicamente los cubanos cambiaban de Constitución a cada rato. Y bueno, otro de los problemas que también viene de la mera idea de la revolución, que también afecta mucho el sistema político cubano y hasta ahorita se está regulando, son 2 cosas. Una, primero es la homofobia y segundo, la trata de personas. Obviamente la trata de personas es un tema bastante amplio, no voy a profundizar mucho en ello, pero pues sí es una constante de que los legisladores cubanos estén involucrados en ese tipo de circunstancias. Y bueno, ya más adelante, ya por aquellos años de los 80 a los 90, obviamente el sistema de apertura electoral va siendo muy limitado. Y desde ese entonces, o se puede decir que desde más atrás, hasta la ahorita no han dado una respuesta a todas las demandas feministas. Tiene constantes choques y de hecho en su sistema parlamentario no cumple con una cuota de género a diferencia del resto de los países del Caribe o Latinoamérica.
En el contexto mexicano, pues hasta ahorita vemos que aparte de que se está apoyando una reelección de legisladores y de diferentes cargos, también el Instituto Nacional Electoral está hacia política. Y aquí en Cuba es totalmente lo contrario. Siguiente, por favor. Bueno, el sistema electoral. Como les había mencionado, en la constitución de... perdón, aquí se me fueron los numeritos. Es 1902, disculpen. Se conforma un padrón electoral y una distritación de provincia. O sea, no hay grandes avances, simplemente se dice, de aquí para acá tú votas, de aquí para allá tú también, y bueno. Lo que sí avanzó Cuba demasiado rápido es en dar el voto femenino, a diferencia de otros países que conforman el continente americano. De hecho, pues se da en 1934, y bueno, en la Constitución de 1940, Fulgencio Batista se puede decir que era uno de los buenos, por así decirlo, y da mucha fortaleza a la ley electoral, que es como la ley electoral se puede ser equiparable a lo que conocemos acá como la ley de procedimientos legales electorales, que sería la LEGIP. Posterior a eso, y después de su segunda administración, que es cuando ya instala una administración de terror, de opresión, la ley fundamental trata de subsanar todas esas cuestiones con una apertura electoral. Y bueno, los cambios que ya se ven sustanciados y se ven sustentados en la Constitución de 1976, da una amplia variedad de cargos. O sea, realmente desde lo municipal hasta lo federal sí fue cambiado tajantemente. Y en la Constitución del 2019, aprobada hace algunos años, un año y medio más o menos, ¿qué se provoca? Bueno, primero una apertura electoral hacia las mujeres y hacia todos los miembros de la comunidad LGTB. Siguiente, por favor. Y bueno, cabe resaltar también, y creí pertinente, dar una geografía de cómo se divide Cuba, precisamente para entender un poquito lo que es una distritación y las circunscripciones o los distritos de un sistema electoral. Obviamente se conforma por 118 municipios, muy pocos a comparación de un municipio como Oaxaca, o incluso, ¿no?, el Estado de México, que se conforma con 25, entonces vemos que toda una isla conforma una entidad federativa aquí en México. Obviamente tiene 15 provincias, que se puede decir que son los estados, y un municipio especial de la juventud. Este municipio especial es donde se centraliza todo el aparato estatal y, bueno, se va organizando la estructura del estado y su funcionamiento. Obviamente, Cuba no da un privilegio a la representación proporcional a comparación de México. De hecho, México, como saben, pues eligen 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Aquí no existe eso. El sistema electoral es mayoritario y bueno, los comicios electorales dependen directamente del Estado. Aquí vemos que si bien pueden funcionar de una manera relativa, pero siempre fallan. El antecedente que tenemos aquí en México sería la caída del sistema en el 88, y aquí no se cae el sistema, pero pues sí son demasiado limitados esas oportunidades electorales. Y el jefe de Estado como tal no se elige de una manera directa a comparación de México u otros países. Siguiente, por favor. Y bueno, adelante, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los sistemas de partidos. Pues el sistema político cubano es principalmente monopartidista. Esto se distingue porque pues, el partido no es un sujeto activo en el proceso electoral y pues por ende no postula candidatos. Las organizaciones que integran la comisión de candidaturas se conforman pues por sujetos electorales. Esto para permitir la participación activa de los sectores populares y pues fortalecer el papel de la sociedad civil. Es por eso que hacen estas llamadas a proponer a los precandidatos, pues en la ausencia de partidos electorales. Un poquito de la Comisión de Candidaturas Nacional, pues sus funciones se engloban en presentar las propuestas a precandidatos a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esto pues para la nominación por los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y pues posterior para su votación. Otra de esos puntos igual es el preparar y presentar el proyecto de candidatura para pues los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de la asamblea, que pues igual de esta manera también pues
pues para los miembros del Consejo de Estado y nominar al presidente y vicepresidencia de la República. También hablando un poco sobre su gobierno municipal, podríamos englobarlo en asambleas municipales y consejos populares. Principalmente, pues las asambleas municipales, su cargo se renuevan cada 2 años y estos son revocables. Pero bueno, estos se eligen a través del voto directo del pueblo. La asamblea elige al presidente y al vicepresidente. Para su funcionamiento, estos crean comisiones de trabajo y las decisiones también se toman pues por mayoría de votos. El Consejo Popular es un órgano del poder popular local y es representativo. Apoya a la Asamblea Municipal del Poder Popular y facilita el mejor conocimiento y atención para las necesidades e intereses pues, de los pobladores. Los consejos populares son creados en pueblos, ciudades, barrios y zonas rurales. Y pues cada consejo tiene 5 circunscripciones, pues como mínimo. El presidente del Consejo Popular y pues también los vicepresidentes son elegidos entre los delegados de las circunscripciones que lo componen. Y pues cuando a veces es necesario, el presidente de la Asamblea Municipal correspondiente hace propuestas para esos cargos. Las elecciones pues se realizan por votación ordinaria y pues los elegidos son igual por mayoría de votos de los delegados que integran ese Consejo Popular. En la duración de mandatos pues las asambleas las asambleas provinciales del Poder Popular igual son renovadas cada 5 años, que es el periodo de duración del mandato pues de los delegados. Y las asambleas municipales del Poder Popular, ya lo había comentado, se renuevan cada 2 años y medio, que pues es el periodo de duración del mandato igual de los delegados. No sé ahí quién siga. Bueno, la Asamblea Municipal del Poder Popular obviamente es una autoridad local a comparación de una presidencia municipal. Obviamente estas candidaturas se conocen como delegados y emanan de los consejos populares. Los consejos populares, como ya bien lo había mencionado mi compañera, corresponden a los municipios, distritos y circunscripciones. Y de hecho es algo curioso porque se puede votar en la boleta por uno, varios o todos los candidatos. O sea, no hay como una limitante. Y tampoco es como de, pues prefiero a este, después a este. No hay un orden. Simplemente se vota por todos o por quien elige el votante realmente. Una vez electa la Asamblea Municipal, los miembros de la presidencia eligen al presidente y al vicepresidente. Ojo con esto. Supongamos que, bueno, citaré aquí a los de la pantalla, que son Brenda, yo, el profe Naum, Eric, Andrea y Diana Rivera. Supongamos que nosotros somos los que conformamos esta asamblea. De nosotros 6, nosotros vamos a elegir al presidente y al vicepresidente. Y obviamente esto requiere una mayoría absoluta del 50%. Para conformar o ser delegado de esta asamblea, igual se requiere un 50% por toda la circunscripción, distrito o municipio. Quien tenga ese 50% ya la hizo y ya es como tal, pues o parte de esta asamblea. El presidente y el vicepresidente funcionan de la misma manera. También se renueva de cada 2 años y medio todos estos cargos, esta asamblea. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué sucede con la Asamblea Nacional del Poder Popular? De acuerdo con la ley electoral de Cuba, esto se conforma de 605 diputados. Estos, cabe mencionar que estos no reciben ningún salario, o sea, estos legisladores no se les paga. Tienen una renovación de cada lustro, en los cuales también para ser diputado de esta asamblea tiene ciertas características. No es como en México, dices, pues va, meta a Carmen Salinas o a Cuauhtémoc Blanco o no sé, a quien sea. No, ellos debieron haber, primero, ser diputados o miembros de una asamblea municipal. Debieron tener experiencia previa en estos cargos del Estado. Y bueno, todos estos delegados o los diputados emanan de las asambleas municipales del Poder Popular. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que soy delegado de la asamblea municipal. Bueno, entonces yo me quiero elegir para
ser legislador nacional. En cargos. Ya cumplo con el requisito de ser miembro de una asamblea. Entonces, a mí primero me eligen para ser un candidato. No es como tal que en los partidos políticos se reconoce una lista de representación proporcional. No es así. Simplemente se vota y todos los delegados, 2 o 3 que sean más votados o que cumplan con ese 50% de votación, entonces son candidatos para que después se elijan a los miembros de esta Asamblea Nacional. De igual forma, obedece a los distritos y circunscripciones electorales de una mayoría absoluta. Son una autoridad nacional, un poder de la Unión, funcional al Poder Legislativo de aquí de México, y obviamente se concentran en una sola Cámara. De aquí, siguiente diapositiva, por favor. Cabe resaltar que de aquí funciona la misma estructura que las asambleas municipales del Poder Popular. Obviamente, el presidente se elige de entre los diputados y nada más son los puros diputados, esos 105 personajes políticos, los que eligen al presidente de la República, al jefe de Estado. Debe de obedecer también a la cuestión de tener un 50% para que pueda ser declarado. Y bueno, este presidente también elige a su Consejo de Estado y el Consejo de Estado nada más responde ante el presidente, no responde ante la Asamblea a comparación del primer ministro o el Consejo de Ministros. El primer ministro, perdón, es nombrado por el presidente, pero es sometido a votación de la Asamblea. Y este primer ministro, que es el jefe de gobierno, debe de responder tanto al presidente como a la Asamblea. Y todo el Consejo de Ministros de igual forma. Son sometidos a votación y bueno, ya una vez logrado todos estos comicios, pues ya felizmente tenemos un Consejo de Estado, un Consejo de Ministros y se conforma también el Poder Legislativo. Aquí cabe una cuestión muy importante. A diferencia de México, que hay 3 poderes de la Unión y estos son autónomos e independientes, relativamente, el presidente se puede decir que de la mesa directiva o del Parlamento también forma parte del Consejo de Estado. Y obviamente, para que pueda ser nivelado toda la cuestión, cuando se toma una decisión de Estado en cuestiones de política exterior, que son las funciones del jefe de Estado, quien conforma o quien está dentro de este consejo, que es el presidente del Parlamento, toma las decisiones por los demás. ¿Qué quiere decir con esto? No es que no tome en cuenta sus posturas, pero como tal, una vez que él emite el voto, ya es irrevocable. O sea, ya decidió por todo el Parlamento y la política exterior se sigue bajo esa línea. Siguiente, por favor. Y bueno. Sí. Buenas tardes, compañeros. Voy a explicar los elementos posliberales en los movimientos sociales. Siguiente, por favor. Después de la Revolución Cubana, ¿Sigues ahí, compañero? Creo que el compañero se desconectó. Bueno, Seguimos por ahí. ya se largó bastante la expo. Yo creo que aquí le terminamos porque si no se nos va a ir el tiempo. Obviamente, bueno, pues, ya, disculpa, es que me había salido por eso. estaba comentando que yo creo que aquí vamos a terminar su expo, no te preocupes, o sea, tú tienes tu calificación, pero Bueno. pero es que ya como que se alargó mucho la expo, entonces prefiero que vayamos terminando aquí para que les dé tiempo a los demás de pasar. Y bueno, entonces pues no sé si la compañera Gaby ya esté lista o si no nos seguimos con Sí, al Bolivia. parecer ¿Sí? mi compañera Diana o Mo van a compartir la presentación para que tenga una mejor conexión. Ok, la compañera Diana, entonces. Sí, Ok, ya está la compañera Diana como co-host. por favor, Diana. ¿No me escucharon nada de lo que dije?
Sí, sí te escuchamos las primeras. Ah, bueno, entonces ya me va a seguir de lleno, ¿ok? Ajá. Bueno, a lo que Diana, a ver, puedes ponerle en, a ver, te digo, bueno, una disculpa, ante todo por mi mala señal, y vamos a comenzar, ¿puedes poner en la diapositiva número 7, Diana, por favor? ¿Esa es la 7? Bueno, tenemos que el gobierno de Costa Rica es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo ejerce el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son distintos e independientes entre sí. Ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. La siguiente, por favor. En el Poder Ejecutivo, actualmente el cargo lo otorga Carlos Alvarado Quesada y tiene 2 vicepresidentes. La primera vicepresidenta, que es Epsi Campbell, y la segunda, que es el señor Marvin Rodríguez. Ocupan el cargo desde el 8 de mayo de 2018 y hasta mayo del 2022. El poder ejecutivo lo encabeza el presidente de la República, que simultáneamente es el jefe de Estado y de gobierno. Representa el liderazgo político del país y ejerce el mando supremo de la fuerza pública. Los 2 vicepresidentes son elegidos por el voto directo de todos los ciudadanos y un gabinete de ministros del gobierno que son nombrados y removidos por el presidente. El periodo de duración de sus mandatos es de 4 años a través del voto popular directo y de doble vuelta si no se obtiene al menos el 40% de los votos en la primera ronda electoral. No tienen posibilidad inmediata de reelección, pues deben esperar 8 años para ser candidatos nuevamente. Entre las principales funciones del Ejecutivo se dedican a administrar y gestionar el Estado, crear y ejecutar políticas de acuerdo a las cuales se aplican las leyes, direccionar las instituciones públicas, representar al país en sus relaciones diplomáticas con otros estados. Corresponde al Ejecutivo convocar sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa y tienen la potestad de sancionar y promulgar las leyes. Por otro lado, el Poder Legislativo es unicameral y está compuesto por 57 diputados, que son elegidos democrática y simultáneamente con el presidente de la República. Los 57 diputados en su conjunto forman lo que denominamos la Asamblea Legislativa. La Constitución política vigente establece que en Costa Rica se delega la Asamblea Legislativa y el poder de legislar es su principal función. La siguiente, por favor. Aquí tenemos pues una lista de los partidos políticos representados en la única cámara y pues ya la que sigue para hacer menos tiempo. En cuanto a lo que respecta al Poder Judicial, está compuesto por una Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia judicial del país, así como por las diferentes salas, tribunales, juzgados encargados de impartir justicia. La Corte Suprema está integrada por 22 magistrados nombrados por la Asamblea Legislativa por un periodo de 8 años. La que sigue, por favor. La que sigue. Ahora bien, en el artículo 9 de la Constitución del 49, que es la que rige actualmente a Costa Rica, como se los dije en un principio, hay un Tribunal Supremo de Elecciones con un rango de independencia de los poderes del Estado. Tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que se le atribuyen a esta Constitución y las leyes. Es algo así como el INE, pero de Costa Rica. La que sigue, por favor. Costa Rica está dividida en 7 provincias, las cuales están subdivididas en 83 cantones y estos a su vez en 463 distritos. Los cantones son gobernados con competencias limitadas y son lideradas por un alcalde y un consejo municipal.
Ahora bien, mi compañero Eric les va a hablar del sistema electoral. Bueno, ahora en lo respectivo a lo que es el sistema electoral, este se distingue por una jurisdicción electoral especializada, la cual como es independiente de los demás organismos del Estado y además es el órgano constitucional superior, que como podemos apreciar, ya lo había mencionado mi compañera, es el Tribunal Supremo de Elecciones. Siguiente diapositiva, de favor. Ok. El tribunal tiene como responsabilidad la organización, la dirección, la vigilancia del proceso electoral y actos relativos al sufragio. Esto, pues, en consecuencia, establece el camino para que los partidos entren en competencia en igualdad de condiciones. Además, le ofrece a la ciudadanía el sufragio universal. Esto es tal cual, pues, el derecho de voto de toda la población, cuestión que, como veremos un poco más adelante, pues, aplica muy bien. Además, les otorga, perdón, un voto directo y secreto. También, como la diapositiva lo menciona, pues poseen un padrón electoral permanente en esta cuestión, ¿no? Ahora, hablaremos un poco sobre el proceso electoral rápidamente, ya que, como sabemos, es un ejercicio sumamente complejo. En primera instancia tenemos que, pues, el voto se ejerce a partir de los 18 años. El voto femenino fue aprobado desde 1949 y en caso de querer nacionalizarse, para poder ejercer este derecho debe de pasar tan siquiera un año de haber obtenido esta nacionalización, ¿no? Ahora, debido a que la siguiente, no, bueno, permíteme. No, ahí sigue, sí. Ahora, debido pues a que la duración del mandato del presidente y como están establecidas estas, pues por consiguiente las siguientes elecciones serán me parece que es el 6 de febrero del 2022, es día domingo. Ahora, en lo respectivo al día de las elecciones, los puntos más importantes a tocar es que los votos se realizan en papeletas individuales. Esto quiere decir que hay una papeleta para la elección del presidente. En esa también se incluye la de los dos vicepresidentes. Hay otra papeleta para la elección del Senado y así consecutivamente, ¿no? Las juntas de votación abren en un horario de 6 a 6. Y como ya había mencionado respecto al padrón, además cuenta con la fotografía de todos los ciudadanos y cuando acuden a ejercer su derecho al voto, pues debe de ser firmado, a excepción de que por alguna enfermedad o discapacidad no se puede hacer, ¿no? También es necesario hablar o constatar más bien, que se hacen juntas, se hacen tantas juntas como sean necesarias con tal de cubrir pues el total de la población. Lo que en cuestión nos lleva a la siguiente diapositiva. Los lugares de votación, ¿no? Tenemos, en primera, tenemos 3 importantes, ¿no? Lo cual son los distritos electorales, como ya les había mencionado. Estos son muy distintos a los que son los distritos políticos. Ya les dije que suelen variar. Estos suelen instaurar sus juntas electorales generalmente en las escuelas públicas, ya que suele haber una por cada región de estas. También tenemos los centros penitenciarios, de los cuales a estos no se les priva del derecho, independientemente pues, de su condena, instauran juntas en cada uno de estos centros. Además, en el 2014, me parece, añadieron, ¿cómo se llama? Sí, se les otorgó a los nacionales que se encuentran fuera del extranjero, pues este derecho mediante las embajadas y consulados respectivos. Y por último, pero no menos importante, como ya lo había mencionado anteriormente también, pues el derecho al voto a los extranjeros, después de 12 meses, ¿no? La siguiente, de favor. Ahora, en lo respectivo al método de elección, tenemos en primera instancia la elección del presidente y vicepresidentes, a los cuales se les otorga el puesto con la mayoría de votos, que esta debe ser superior al 40% de los votos válidos. Para el caso de los diputados y municipios, este sistema de representación proporcional de consciente, subconsciente y residuo, pues se logra mediante la repartición de curules entre los partidos según la cantidad de votos que obtuvo cada agrupación. No voy a profundizar demasiado en este sistema, ya que pues, se ha explicado en varias veces y tenemos un poco el tiempo contado, ¿no? Ahora, para los alcaldes, como vemos, es el sistema de escrutinio mayoritario uninominal.
el cual es tal cual el sistema de mayoría de votos. Y los siguientes tres, que es lo de los síndicos propietarios, concejales, el de los regidores y el de los intendentes, estos se eligen igual, igual que el de los alcaldes, por principio de mayoría de votos. La siguiente, de favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco o a dar una entrada a lo que es el sistema de partidos, y para poder hacer esto, pues resulta pertinente dar un poco de contexto histórico, ¿no? Después de la Guerra Civil de 1948, los dos bandos que prosiguieron allá fue el de los liberacionistas, como lo vemos en la diapositiva, y durante el proceso de esta guerra se instauró el Ejército en Liberación Nacional, el cual tenía esta ideología socialdemócrata, y fue pues el vencedor, ¿no? Y posteriormente logró institucionalizarse como el Partido de Liberación Nacional. Por otra parte, tenemos a la oposición. Esta fue conformada por pues, diferentes organismos que existían en ese entonces. Los más destacables fue el Partido Republicano y el Partido de Unión Nacional. Estos se consideran como pues, los conservadores en este sentido. Y pues, bueno, después de esto pues se confirmaría o se conforma un sistema bipartidismo institucionalizado gracias al acuerdo entre lo que es las élites y la solidez del Tribunal Supremo de Elecciones. Dejo lo que siga mi Sí. compañera. Según la ley que lo regula, el Código Electoral son el único mecanismo por el cual se puede acceder democráticamente a cargos de elección, y nadie puede ser candidato de manera independiente o por alguna otra asociación de la sociedad civil. Es importante recalcar que Costa Rica es una democracia pues muy sólida y ha permanecido en constantes elecciones desde 1948. La que sigue, por favor. Aquí vamos a hablar acerca de... Costa Rica es un país multipartidista, pero entre este multipartidismo pues se recalcan pues 3 partidos. Aquí tenemos un dato importante, que hay en total, son 23 partidos nacionales, 23 provinciales, 94 cantonales, para un total de 139. La que sigue, por favor. Ok, aquí tenemos una escala nacional acerca de todos los partidos que están registrados. En ese sitio pues aparecen todos los cantonales y los municipales, que no los veremos. Vamos a hablar acerca del Partido de Liberación Nacional, que es el más antiguo e importante que ha tenido Costa Rica. Fue fundado en 1951. Ha formado parte de un sistema bipartidista desde 1982, porque este partido ha tenido como una gran hegemonía y ha ganado pues las elecciones casi desde su fundación. Aquí tenemos que actualmente los cargos que ocupan de diputados, alcaldes, intendentes, regidores, síndicos y concejales en los puestos ganados en las elecciones de 2018. Como vemos, pues es un gran número de representantes. Su posición es centro-derecha. Por otro lado, tenemos la que sigue, por favor. Por otro lado, tenemos al Partido Unidad Social Cristiana, que es como el que le hace la competencia al PLN. Ese fue fundado en 1983. Ha tenido la presidencia en 3 ocasiones y también ha creado coaliciones. También aquí tenemos los puestos que ocupó en las elecciones de 2018. Pues sí, en todas sus subdivisiones, diputados, alcaldes, etcétera. La que sigue, por favor. Y finalmente hablaré del Partido Acción Ciudadana, que es el PAC. Su fundación fue en el año 2000. Este partido es el que con el que estuvo el actual presidente, Carlos Álvaro Quesada, y también tenemos aquí la representación que logró tener en las elecciones de 2018. La que sigue, por favor. Bueno, en lo referente a la cultura política, ¿no? Tenemos un cambio, el cual en principio se encontraba inclinado hacia una democracia, como hemos visto, pues se cataloga a Costa Rica como
el país en Latinoamérica más sólido en lo que respecta a este principio, ¿no? Sin embargo, como podemos encontrar un cambio debido al crecimiento económico que tuvo el país entre 1950 y 1980, esto en principio logró un mayor desarrollo en la democracia y logros en materia de equidad social. Siguiente, sí, gracias. Sin embargo, pues posterior a esto, el decrecimiento económico que ocurrió en ese país generó desconfianza en la población respecto a los resultados de la democracia. Y por esto empezó a haber un crecimiento en la abstención pues de votos cuando había elecciones o cuando hay elecciones, pues de ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Principalmente pues a los que se han ido olvidando, como puede ser la comunidad rural, en la que pues existen desde luego pues un gran número de gente pues de bajos recursos porque se han olvidado de esto. Y bueno, por último debo mencionar que pues existen desde luego pues diferentes hipótesis o razones de las cuales se da esta explicación de por qué se generó este abstencionismo tal cual, ¿no? Aunque yo personalmente me quedo con la que ves de Lipset, la cual citaré a continuación, que dice: a más educación, mayor es la probabilidad de crecer en los valores democráticos y apoyar las prácticas democráticas. Bajo pues este precepto es que debido al decrecimiento económico que ha sufrido el país, ha repercutido a su vez en la educación, y esto explicaría de cierta forma por qué se ha llegado a esta abstención de votos, ¿no? Y por parte de estos sectores en la sociedad. Claro, la cultura política, según Seglison, ha tenido medición de un índice de apoyo difuso, lo cual muestra una tendencia fuerte hacia su deterioro. Por lo que se puede decir que la cultura política en Costa Rica hay una tendencia hacia valores más bajos de los niveles de apoyo, más específico que en los demás difusos. Lo que quiere decir que pues, si bien los costarricenses votan, pero el apoyo se encuentra pues difuso y a su vez polarizado. Ajá, la que sigue, por favor. De los movimientos sociales, nada más les voy a hablar de 3 por cuestiones de tiempo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y la que sigue, por favor. Ajá. Todas las diapositivas se las voy a pasar para que tengan la oportunidad de leerlas. Les voy a hablar acerca pues del movimiento campesino que se dio de 1979 a 1982, cuando los costarricenses exigían la preservación de sus tierras, debido a que entró en vigor el primer paquete de ajuste estructural de las políticas neoliberales en Costa Rica. Los movimientos campesinos se vieron representados por organizaciones como UPA Nacional, fundada en mayo del 81, la UPIAF, fundada desde 1969, pero con protagonismo en el presente. La que sigue, por favor. Ya entrando en los 2000, hubo una fuerte protesta contra la empresa Retrieve porque era un monopolio de técnico vehicular. Estas protestas igualmente se evidenciaron con bloqueos simultáneos, enfrentamientos a la policía, y estos acontecimientos tuvieron lugar en Acosta, Tabarca, San Isidro, los días 15 y 16 de julio del 2002, que fue cuando las manifestaciones tuvieron más fuerza. La que sigue, por favor. En el año 2007 también hubo una serie de resistencias contra los procesos excluyentes y autoritarios representados por el modelo neoliberal, porque los costarricenses resistieron al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Se llevó a cabo una campaña contra el no al TLC, que fue por un movimiento que se venía gestando desde el 2003. Durante ese tiempo se llevaron a cabo las negociaciones, pero lamentablemente se aprobaron en el 2007. La que sigue, por favor. Y en el último año tenemos que hubo una contra el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Hubo una serie de protestas contra el gobierno porque pedían al Fondo Monetario Internacional 1.750 millones de dólares para frenar la crisis económica causada por el COVID-19, pero
pues esto llevó a que los costarricenses se levantaran porque todos estos, si les daban el préstamo, iban a tener que privatizar muchas cosas, bancas, renta nacional, iban a aumentar los costos de los productos, los bienes inmuebles y todo eso. Entonces esa fue la última manifestación que se dio en Costa Rica en el año 2020, además de los movimientos feministas. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, creo que eso es todo de nuestra parte. Espero haber sido Ok. bien. Sí, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo. Este, fue bastante conciso y les agradezco esto, ¿no? Entonces, bueno, no Les, sé si, sí, dime. les mando la presentación para que lean las diapositivas que no pude comentarles enseguida. Muchas Esperen. gracias, compañera. Este, bueno, si alguien tiene alguna duda con respecto a la exposición, bueno, que ya fueron 2 exposiciones seguidas, si alguien quiere preguntar algo sobre Cuba o si alguien quiere preguntar algo sobre Costa Rica, eh, pues adelante. Si alguien tiene alguna duda, alguna reflexión, ¿no? A mí me surgió una pregunta sobre Cuba. Pues por lo que se ha visto, bueno, por lo que he leído, es que Cuba tiene una economía pues, en lenta transición, por decirlo así, y hay muchas ambigüedades pues, hacia dónde se dirige, o sea, cuál es su rumbo. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tan viable sería que Cuba cambiara su sistema político? ¿Qué tan viable o no? Ok, bueno, ¿quién del grupo, quién quiere contestar? Acuérdense que algo breve, ¿sale? Entonces, ¿quién quiere contestarle el grupo de Cuba? ¿Sigue aquí el equipo de Cuba? Ah, no sé, parece que no están. Bueno, no sé por qué. Bueno, compañero Diego, por favor. Bueno, yo mi duda era para el equipo de Costa Rica y yo solo quería saber si ellos saben cuál es la razón por la que Costa Rica no tiene un ejército. Sí, la razón se dio cuando se dio la guerra civil de Cuba, de Cuba, de Costa Rica, del 48, cuando José Figueres Ferrer, al terminar toda esta lucha, decidió en el 48 eliminar el ejército porque creían que pues no era, pues este dinero se podía utilizar para otras cosas y que pues sí, el Poder Judicial podía hacer las mismas tareas que el ejército sin necesidad de estar gastando en algo que no les aseguraba la paz. Ok, Ok, gracias. pues está muy interesante eso, ¿no? Para no gastar tanta lana. Bueno, pasamos entonces a los siguientes, al siguiente equipo, por favor, para que vayamos avanzando en tiempo. El siguiente equipo, si no me equivoco, es Bolivia. Entonces, ¿quiénes son los del equipo de Bolivia? Somos José Armando Pérez y yo, Mauricio Quintero. Ok, a ti te hago co-host, entonces. Sí, por favor. Ok. Perfecto, ya está. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, bueno, no puedo prender mi cámara porque tengo problemas con ella. Bueno, solo aviso. Nosotros somos el equipo de Bolivia, Mauricio Quintero y yo, José Armando Pérez Toto. A ver, denme 2 segundos, es que no sé cómo compartir. Abajo hay un botoncito que dice Share Screen. Ah,
Sí, es que justo, o sea, le estoy dando ahí, pero me aparecen solo pantallas, o sea, como cuadros en negro. Ay, Y no no sale sé. tu presentación. No, dice permitir que Zoom acceda a su pantalla, abrir preferencias del sistema. Uy, creo que es mi computadora, ¿verdad? Pero ya tienes abierta tu presentación. Ya, o sea, la tengo en una página, pero creo que es por la configuración de la Mac. Entonces, Ah, y es que no sé cómo es. Bueno, este, en un segundo. si no, ¿por qué no, igual como hicimos con la compañera Gaby, por qué no se lo mandas a alguien para que nos lo Sí, comparta? no sé si Toto pueda compartir. Deja checo, ¿va? Ay, no sé cómo hacer esto. Compañero Eric, pues ya dice que él te puede hacer paro, si quieres Ah, mandárselo ok. a él. Bueno, un segundo, gracias. Bueno, mientras estírense, hagan cosas, no sé. Revisen su WhatsApp, contesten a la novia o al novio rápido, no sé. Sí, obviamente que sí. Puedes ir al baño, compañera, Andrea. Me soltaría que echar el chisme, pero si nos soltamos a echar el chisme, pues esto ya no avanza. Pues mejor me quedo callado, esperando. Este, Échalo para que no se quede así callado la plática. am, perdón, es que estaba revisando un correo. Pues no sé qué les digo, pues que esto ya se acabó, pero que empieza luego otra cosa y está medio horrible, entonces, eh, ni modo, así es esto. Eh, pero esperemos que el siguiente semestre, pues es que mira, ya no puedo decir que se vaya a hacer mejor o algo así, simplemente que no sea peor. Eh, um, Creo que eso ya es ganancia. Entonces, bueno, mm, espero conocerlos algún día, cara a cara. Am, Después de todo este asunto que quizá dura hasta mitad de este año, ¿no? Que ha estado difícil, o sea, porque yo creo que a todos nos ha pegado de alguna otra forma y a otros de una forma más grave, ¿no? Pues que han perdido familias y todo eso. Entonces, no sé, este año además creo que empezó muy gacho, ¿no? O sea, he estado viendo muchas cuestiones en Facebook, ¿no? Pues mucha gente que está falleciendo, entonces, eh, no sé, o sea, como que en diciembre nos alocamos y de plano nos valió y pues ahora estamos así, ¿no? Como estamos. Pero bueno, ¿cómo van compañeros Mauricio y José Armando? Ya lo estoy compartiendo, le estoy enviando el link a Eric. Entonces, Ok, ya nada más un segundo, por favor. sí, gracias. Este, um, pues sí, hay muchos que no salimos desde hace un buen. Yo estoy esperando que me digan si lo tengo o no. Me hicieron la prueba ¿qué fue? El domingo. Y, y se siente re feo esa cosa que te meten así en la nariz. Eh, entonces, pues se supone que entre hoy y mañana me van a decir. Yo no he tenido ningún síntoma ni nada, pero ya saben que uno puede ser asintomático. Entonces, pues a ver qué onda. Y luego lo peor es que no fumo. Entonces, si ahora esta cosa me friega los pulmones, pues no va a estar chido. Hubiera fumado, hubiera valido la pena. Pero bueno, ni modo.
Este, así es esto. ¿Cómo van? ¿Me puedo hacer host? Por Ah, favor? ok, sí. Gracias. Listo. Bueno, ahora sí comenzamos. Adelante. Bueno, para empezar, Bolivia, se constituye como un estado unitario, comunitario, independiente y soberano, representativo, comunitario y en igualdad de condiciones. Esto está establecido en su constitución, en el artículo 11. Su idioma oficial es el español, pero también son lenguas oficiales el quechua, el aymara, el guaraní, además de lenguas nativas y extranjeras. Siguiente, por favor. El sistema político. Bolivia es una república unitaria y adopta para su gobierno una forma democrática representativa. Se estructura en 9 departamentos. Dentro de estos departamentos hay 112 provincias, hay 327 municipios y 1.384 cantones. Existen además 11 municipios autónomos indígenas que son de origen campesino. Cada departamento se encabeza por un consejo departamental y estos tuvieron su cambio en 2005. Antes les llamaba prefecturas, ahora se les llama departamentos. Siguiente, por favor. Bueno, las provincias son la división administrativa de los departamentos y estos están a cargo de los subprefectos. Así también los municipios son la división de las provincias y están a cargo de un alcalde. Bolivia también es una república presidencialista en la que el jefe de Estado y el presidente son la misma persona. Como ya dije, se rige por una constitución política misma que fue aprobada en 1967, fue revisada en 1994 y actualizada en 2004. Esta constitución establece la separación en 3 poderes. Siguiente, por favor. El poder ejecutivo está encabezado por el presidente de la República. El poder legislativo lo constituye en 2 cámaras, que son la de senadores y la Cámara de Diputados. El poder judicial lo constituye la Corte Suprema, que sería como el máximo órgano. Y bueno, sus miembros son elegidos por un periodo de 10 años. Bueno, yo les voy a hablar acerca del sistema de partidos en Bolivia. Bolivia emergió en el año de 1825 a la vida constitucional. Al inicio ellos no contaban con partidos. Sin embargo, en el año de en los años 80, Bolivia vivió varias transformaciones que provocaron un cambio en el sistema de partidos y en el sistema político en general. Esto antes de que tuvieran el sistema político, ellos a la presidencia era asumida por caudillos, militares y entre otros personajes influyentes. Salvador Romero Babilián nos dice que hay 3 generaciones de partidos en Bolivia, que inicia en 1932, después de la guerra de Chaco, que bueno, fue de 1932 a 1935. Y en esta temporada surgen, entre otros partidos, el movimiento nacionalista, con el respaldo de sindicatos, en particular del Sindicato Central Obrera Boliviana y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. La siguiente, por favor. La segunda generación se da con la irrupción del movimiento de la izquierda revolucionaria, el MIR, el Partido Socialista 1, que las siglas son PS-1, y Acción Democrática Nacionalista, el ADN. Y bueno, a esto se suman las corrientes cataristas. Y bueno, este
las corrientes cataristas es un movimiento que se centró en dos claves, que el legado colonial ha permanecido en las repúblicas latinoamericanas. El catarismo se hace visible la doble opresión de los pueblos indígenas de Bolivia, la de la clase y la opresión técnica. Y bueno, como tercera generación nos habla de los partidos que estaría conformada por Conciencia de Patria, que es la CONDEPA, y la Unidad Cívica Solidaridad, que son los que dirigen a los sectores pertenecientes a la economía informal y a quienes no llegaban ni los sindicatos ni los partidos de izquierda. También nos habla de una división del proceso de configuración de este sistema de partidos en Bolivia, igual en 3 etapas, que nos comenta que la primera es la etapa fundacional, que lleva de 1979 a 1985, en la cual el corporativismo sindicalista es liderado por la COP, que les había dicho anteriormente, la Central Obrera Boliviana. La segunda etapa de adaptación es comprende de 1985 al año de 1993. Esta se caracteriza por una lógica pactista y de formación de coaliciones, que este es el que va a permanecer durante mucho tiempo en el sistema de partidos de Bolivia. Y así, en una tercera etapa, tenemos desde 1993 al 99 la plena incorporación de CONDEPA y UCS al sistema político. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta parte, desde 1985 hasta 2002, en Bolivia se contaba con un sistema con 3 partidos básicos, que eran el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, y Acción Democrática Nacionalista, el ADN. Estos gobernaron en esta temporada formando coaliciones. En estas coaliciones hacían una lógica de pactos que, bueno, mantenía una cierta estabilidad en el país boliviano. Esto, sin embargo, esta lógica de pactos que se implementaban y se respaldaban, traían consigo reformas de ajustes con consecuencias sociales, que permitió también la emergencia de líderes y partidos outsiders, como la UCS y la CONDEPA. Estos 2 partidos no fueron capaces de desplazar a los partidos que estaban, pues, conformados en este pacto. Sin embargo, bueno, lo que tuvieron que hacer UCS y CONDEPA fue, pues, integrarse a este sistema a través de la formación de coaliciones. Sin embargo, en los 90s, los partidos neopopulistas nunca cuestionaron el modelo democrático que se estaba llevando hasta ese momento en Bolivia. Así, no cuestionaron, sin embargo, también me parece que fueron como una parte de la desestabilización que después llegó con la nueva fuerza republicana. Justo el cambio, la erupción en el sistema de partidos de la nueva fuerza republicana, el MAS y el movimiento indígena Pachacuti fueron los que ingresaron a este nuevo sistema político, y que estos mismos partidos no estaban como, pues, siguiendo el mismo patrón. Estos partidos cuestionaban la institucionalidad democrática. Ellos querían la realización de una asamblea constituyente y siempre estaban en contra del modelo económico que predominaba desde mediados de los 80s. La siguiente, por favor. Con esto tenemos entonces una reconfiguración en el sistema político de Bolivia. Con estos nuevos partidos, el Movimiento del Socialismo, que es el MAS, y el Movimiento Indígena Pachacuti, que es MIP, contribuyeron a la polarización de este sistema. No se integraron al sistema preexistente, ya que mostraban actitudes como hostiles hacia los actores políticos, la democracia representativa y el modelo económico. No estaban, pues, de acuerdo en este sistema que se estaba llevando hasta este momento en el sistema político. Todos ellos, en estos partidos, propugnaban la restitución de las competencias y atribuciones del Estado.
Estas, bueno, también se puede afirmar que las elecciones de este año, del año 2002, se definen por una polarización de índole étnico-cultural, política y programática. En las elecciones, posteriormente las elecciones de 2005, se quitó definitivamente el sistema de partidos. La victoria del MAS, que estaba dirigido por Evo Morales, fue cuando él ingresó a la presidencia de Bolivia, pues obtiene la presidencia y la mayoría en el parlamento. Con esto introduce un giro radical y reconfigura por completo el sistema partidista. El multipartidismo moderado que hasta 2002 caracterizó a Bolivia es reemplazado por un sistema polarizado en torno a dos partidos que pues, eran predominantes, el Partido MAS y el Partido Podemos, que era el Poder Democrático Social era Podemos, y el Partido MAS era el Partido Movimiento al Socialismo. Entonces, bueno, concretamente desde 2002 y en las elecciones de 2002 y 2005, el sistema político pues se ve cuestionado por la emergencia de nuevos actores que predominan en este proceso político, transformando demandas en programas y políticas que cuestionan al sistema político y económico. Entonces, bueno, después de todo esto sabemos que Evo Morales estuvo en el poder hasta el año 2019, después de 3 reelecciones, él iba por el cuarto, pero bueno, se han dado nuevamente las elecciones en Bolivia y el partido MAS pues regresa al poder. Realmente pues nunca se fue, solamente cambió del principal actor. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, el sistema electoral en Bolivia. El sistema electoral es el que se encarga de poner las reglas para las elecciones. Algo importante que se me olvidó mencionar es que son cada 5 años para la Cámara de Diputados y los senadores, todos, al igual que para el presidente, son 5 años de mandato y se hacen elecciones cada ese tiempo. El sistema de representación que tiene Bolivia es por mayoría absoluta para alcaldes, y si no se obtiene mayoría absoluta, el consejo se encarga de contar los votos y otorgar el puesto a quien tenga mayores votos. Sus tipos de listas son cerradas y, bueno, su circunscripción electoral es plurinominal y los municipios serán elegidos en cada municipio de la misma manera que los diputados, es decir, a través de votos. Bueno, cierta cantidad se elige por votos y los demás se eligen por municipios, perdón. Siguiente, por favor. Bueno, el encargado de hacer las elecciones es la Corte Nacional Electoral y es la que garantiza que sea imparcial, libre, además de que no haya, pues, trucos o demás. Siguiente, por favor. Los órganos electorales son 6 y son la Corte Nacional Electoral, las Cortes Departamentales, los juzgados electorales, los jurados de mesas de sufragio, los notarios electorales, además de otros funcionarios que la ley instituya en algunos casos. Siguiente, por favor. Bueno, el procedimiento de elecciones es para presidente y vicepresidente son los que encabezan la lista general y son propuestos por cada partido. Antes de esto, ellos tuvieron que haberse propuesto de manera interna, algo parecido aquí en México, entre los partidos, y ya de ahí salen los que van a representar al partido. Pueden hacerlo solos o en coalición, y ahí se incluyen las candidaturas a vicepresidentes, senadores y diputados plurinominales. La elección de todos ellos se realiza mediante el voto universal, directo y secreto. Siguiente, por favor. ¿Cómo se compone el Senado? El Senado se compone de 27 miembros. Son 3 por cada departamento. Bueno, los departamentos son Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro, Tarija, Bení y Pando. Los senadores son postulados por los partidos políticos, como les decía,
e integran las listas generales que acompañan las candidaturas a presidente, vicepresidente y diputados plurinominales. Son elegidos a través del sistema de mayorías y minorías. 2 por la primera mayoría y 1 por la primera minoría. Esta selección se realiza de acuerdo a los resultados electorales obtenidos por los partidos políticos en las circunscripciones departamentales. Siguiente, por favor. Los diputados. A cada departamento le corresponde un número de diputados que es proporcional a su población, y en este sentido la Cámara de Diputados debe estar conformada por 130 miembros. Estos son elegidos por 2 procedimientos diferentes. El número de diputados que representa al Congreso por cada partido, frente o coalición se determina por la sumatoria de representantes obtenidos en departamentos, y este sería por el procedimiento plurinominal. El número de representantes elegidos en circunscripciones uninominales se dan en todo el país, y ese sería el otro procedimiento. Siguiente, por favor. ¿Qué requisitos se necesitan para contender en elecciones en Bolivia? Bueno, para ser elegido presidente o vicepresidente son las mismas que para diputados y senadores, y esas se estipulan en la Constitución Política de Bolivia. En el caso de los senadores, se requiere tener 35 años cumplidos, y en el caso de los diputados se requieren 25 años cumplidos al día de la elección. Además de los siguientes requisitos, que son ser bolivariano de origen y haber cumplido deberes militares si es que son hombres. Si son mujeres, pues esto no aplica. Siguiente, por favor. Se debe estar inscrito en el registro electoral, si no, no se puede postular. Y una vez está registrado, se debe ser postulado por un partido político o por agrupaciones que tengan, por agrupaciones representativas que tengan fuerza, ¿no? O que sean conocidas, por decirlo así, en el país, que tengan peso y que sean, al final de cuentas, que cuenten como con personalidad jurídica o que sean reconocidos como tal. También no deben de haber sido condenados a pena corporal, y si son así, puede ser por rehabilitación concedida por el Senado. No se debe tener pliego de cargo o auto de culpa ejecutariados. Y ya serían todas las leyes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les estaré hablando de los movimientos sociales. En Bolivia, los movimientos sociales han tenido un desarrollo bastante significativo a partir de un acontecimiento que marcó pues un hito en la historia de Bolivia. Y bueno, para comenzar con esto, les voy a hablar acerca de Evo Morales y cómo es que surgió el MAS. En este contexto, bueno, les puedo indicar que en 1995 un dirigente de productores de hoja de coca del Valle del Chaparé, en Cochabamba, llamado Evo Morales, surge en la escena local. Evo Morales defiende el cultivo legal de la hoja de la coca y, bueno, se pone al frente de la erradicación, forzosa y políticas en contra de los intereses de los productores de coca de la región. Bueno, poco tiempo después a este movimiento, Evo Morales llega a ser diputado del Parlamento Nacional. A partir de esto, los sindicatos campesinos empiezan a pugnar por llegar a controlar las estructuras estatales gubernamentales, hasta que los movimientos sociales pues pasan a ocupar alcaldías e incrementan sus ímpetus, bueno, por tener presencia en el Parlamento. Como movimientos sociales, ahora ellos son los que luchan por acceder al gobierno. Nunca los movimientos sociales, especialmente los campesinos, habían entregado como este poder total a los políticos en un representante. Entonces, bueno, lo que hacen es que ellos mismos quieren ocupar estos cargos políticos. Entonces, de esta manera es como nace el movimiento al socialismo y se vuelve en un partido político que pues en sus inicios estuvo conformado por dirigentes de la Confederación de Cocaleros del Trópico, del Chapare, de la cual, pues como les comentaba, Evo Morales era dirigente. Entonces, bueno, posterior a esto, pues
partido político más, se convierte en una de las fuerzas políticas más importantes del país. Y bueno, como les comentaba, esto es pues un acontecimiento pues bastante significativo en la historia de los movimientos sociales, como este movimiento por proteger la producción de la hoja de la coca llega a tal grado de grandeza que bueno, se instaura en la presidencia en como pues sí, al frente del país con Evo Morales como dirigente. Y bueno, la siguiente, por favor. También les voy a hablar acerca del catarismo, un movimiento social en Bolivia, que bueno, entre los años 70 y 80 hubieron una serie de protestas y demandas que fueron lideradas por el catarismo, que este es un movimiento que reivindica la revolución indigenista de Tupac Katari. Con esto se busca la inclusión de los sectores indígenas en la vida política de Bolivia. Y bueno, en los 90 aparece como líder del sector indígena el guerrillero del ejército guerrillero Tupac Katari y el líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Sin embargo, en 1992, el Malcu, que era como le decían al líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, son acusados de terrorismo. Entonces son tomados presos. Sin embargo, 5 años de prisión después, los movimientos indígenas, bueno, gracias a la presión de los movimientos indígenas, fueron liberados. Así también, bueno, les hablaré sobre los movimientos, el origen de los movimientos cocaleros. Con esto, con la caída de los precios del estaño en el 85, entonces este era el principal recurso minero de Bolivia, el estaño, y el cierre de las minas, pues miles de trabajadores mineros desocupados buscaban fuentes de trabajo para sobrevivir, lo que hizo que se desplazaran a los valles del Chapare y los Yungas a cultivar las hojas de coca. Así se incrementó el número de trabajadores en el número de trabajadores cocaleros y bueno, comienzan el movimiento de trabajadores de la hoja de coca, que viene a ser, por decirlo así, como los hijos de los mineros. O sea, los nuevos cocaleros copian toda la estructura organizacional de los mineros. Entonces, por ejemplo, utilizan las asambleas en su órgano institucional, donde los dirigentes resuelven medidas y acciones como las llamadas bases, las votaciones de las elecciones de su plana directiva, los bloqueos de las avenidas y las calles como medidas de presión, las marchas y las manifestaciones, entre otros. Entonces, de esta forma surgen las federaciones de cultivadores de la hoja de coca, como la Federación del Chapare en Cochabamba y los Yungas del Valle de la Paz. En los 80, bueno, el discurso de las demandas de los cocaleros era campesinista. Y en los 90 el movimiento cocalero defiende un discurso indigenista, donde más bien querían que se respetara el cultivo de la hoja de coca ya como una tradición milenaria. Y bueno, siguiente, por favor. Así también, a continuación les hablaremos de la cultura política que se vive en Bolivia. Bueno, Bolivia tiene una fuerza social con permanente actitud de participación y movilización. En el mundo rural se puede destacar que se tienen diferentes instituciones de consulta, de participación, de control y de consenso, como la Asamblea Comunitaria y el Cabildo. Tienen diversas formas de deliberación y esto son la base para las decisiones y los acuerdos en la vida comunitaria. Y en el plano de lo urbano conviven organizaciones barriales, la diversidad de organizaciones sociales, las redes sociales de vecinos e incluso los gremios cuentapropistas, que son los que expresan una gran capacidad de organización y participación social. La siguiente, por favor.
En este gráfico podemos ver cómo el apoyo a la democracia y la satisfacción con la democracia del pueblo boliviano del año 2004 y 2014. Bueno, podemos aquí ver, por ejemplo, que a partir del año 2004 al 2006, pues un 54.1% estaba satisfecho con la democracia que se vivía en el país. Sin embargo, bajó considerablemente en el 2008, cuando vemos que solamente es un 49% de personas que están contentas con que están, pues sí, en satisfacción con la democracia. Así lo mismo que, bueno, están apoyando a la democracia en este mismo año 2008, podemos ver como un cambio del 71.8% que la gente está apoyando a la democracia. Sin embargo, a la hora de que se vuelve ya algo palpable, no se encuentran satisfechos con esta misma. La que sigue, por favor. Bueno, en esta habla, vemos la evolución del índice del apoyo, al apoyo a los sistemas y sus componentes. Como podemos ver aquí, el apoyo a los sistemas, bueno, la gráfica es de 1998 a 2014. El apoyo a los sistemas en 1998 se encontraba por debajo del 50 por ciento, ¿no? Vemos cómo hacia 2000 tiene un declive. En 2002 tiene, bueno, se recupera, por decirlo así, rebasa su límite, bueno, su límite de estudio. Y podemos ver que su auge se encuentra en 2010, donde alcanza, se encuentra por encima de los 50, ¿no? Es decir que poquito más de la mitad de la población apoya al sistema. También podemos ver que el orgullo, bueno, lo que sí es muy alto aquí es el orgullo de vivir bajo el sistema político, ¿no? No están tan orgullosos, es decir, que no están contentos con su forma de gobierno, sus decisiones, y yo creo que eso tiene que ver también con la corrupción que se vive en Bolivia, ¿no? Que es como el pan de cada día, ¿no? Con sus órganos y todo lo demás, su policía, sus diputados, senadores, que cada vez son más corruptos y se vuelven más corruptos. Yo creo que esto es lo que no hace que la gente esté contenta con su sistema político. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver también cuál es el nivel de confianza que se tiene en el Tribunal Electoral, que igual comprende del año 98 al 2014. Pues en el año 2000 está bastante baja la confianza que tiene la población del sistema electoral. Pues en el 2002, cuando se realiza la reconfiguración del sistema político, crece considerablemente, así va creciendo hasta el año 2010, cuando en el año 2012 también tiene una caída considerable. Y bueno, en el año 2014 pues se mantiene la línea de confianza en el tribunal electoral que tiene esta población. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias, compañeros. Bueno, quiero que empiece de una vez el siguiente equipo para que aprovechemos estos pocos minutos que nos quedan, que es Francia, ¿no? Entonces, ¿quién le toca a Sí, profe, Francia? ¿podría hacer co-host a Roberta López, por favor? Sí, claro. ¿Ya? A ver, déjenme compartir pantalla. Sí, gracias por hablar para localizarte. Ok. No te encontraba. Ya estás. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ok, perfecto, pues empiezo. A ver, Roby, si le puedes dar presentar. Perfecto. Bueno, el día de hoy mi equipo ya les vamos a hablar sobre Francia. Mi equipo está compuesto por su servidora, Diana Revillac, Andrea Ramírez y Renata Ramírez también. Siguiente. Bueno, primero les voy a hablar sobre el sistema político. Francia tiene un famoso sistema político semipresidencial, con una relevante participación del Parlamento, pero que también tiene una fuerte figura presidencial electa popularmente.
Siguiente. En Francia existe un presidente, un primer ministro y un gabinete. Y de estos, el primer ministro y el gabinete son los responsables ante el Parlamento. El equilibrio del híbrido francés yace en que el Parlamento puede provocar la caída del gobierno entero con un voto de desconfianza en cualquier momento, y también tiene que aprobar la constitución de este gobierno. Pero el presidente también es una figura muy poderosa porque es electo por sufragio universal directo, lo que significa que es la representación de la voluntad del pueblo y es apoyado por una mayoría. Su sistema ha sido ampliamente estudiado y replicado por democracias consolidadas como Austria, Portugal, Islandia, Finlandia y Irlanda, pero también en democracias nuevas como Rusia, Polonia, Turquía, Rumania y Bulgaria. Siguiente, por favor. La Quinta República Francesa se rige por la Constitución del 4 de octubre de 1958. Esta Constitución fue creada principalmente por la presión impuesta por Charles de Gaulle, tal como nos enseñaba en clase el profe, para darle mayor peso al presidente y agilizar el proceso político. Fue redactada por Michel Debré y ha sido reformada 24 veces desde su publicación. A la presentación le metí como varios nombres franceses, entonces perdónenme por mi pronunciación, pero si alguien sabe francés, por favor, corríjame. El sistema semipresidencial francés ha probado su viabilidad desde su instauración porque ha aportado una gran estabilidad política que nunca antes se había visto en Francia. Siguiente, por favor. Ahora hablemos un poquito de los antecedentes. Cuando les digo que Francia vive la Quinta República es porque literalmente ha pasado por 5 de estas. La Primera República se proclama tras el final de la Revolución Francesa y termina con el establecimiento del consulado de Napoleón Bonaparte. Aquí se dan los primeros intentos de una participación más democrática en Francia. Siguiente. La Segunda República fue en sí un corto periodo de transición y comienza con la destitución del rey Luis Felipe de Orleans y termina con la proclamación de Napoleón III como emperador. Como pueden ver, nada más duró como 4 años. Siguiente. La Tercera República empieza con la derrota de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana y finaliza con la ocupación de Francia por la Alemania nazi. Sigue, por favor. La Cuarta República comienza cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y mantiene el sistema parlamentarista. Su corta duración es resultado de la inestabilidad política y social que se vivía en la época de posguerra y las secuelas de la Guerra de Argelia. Siguiente, por favor. La Quinta República finalmente fue fundada por Charles de Gaulle con el propósito principal de darle más poder al presidente, y aquí se marca el inicio del semipresidencialismo francés. Siguiente, por favor. La organización política. Siguiente. El Poder Ejecutivo, como ya les mencioné, está formado por un jefe de Estado, un jefe de gobierno y un gabinete. El jefe de Estado es el presidente. Es electo de manera democrática directamente por la ciudadanía en elecciones universales, de las que hablaremos posteriormente. El actual presidente es Emmanuel Macron, siendo él el 25º presidente de la República Francesa, desde el 14 de mayo del 2017 y hasta 2022. Siguiente, por favor. El jefe de gobierno es el primer ministro. Es nombrado directamente por el presidente y representa a este frente al Parlamento. Sin embargo, su nombramiento tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Es quien propone a los miembros del gabinete al presidente y estos se ponen bajo su dirección. Jean Castex fue nombrado recientemente para este puesto el 3 de julio del 2020. Siguiente. Ahora, el gabinete se forma principalmente por los ministros. 3 días tras la elección de Jean Castex, el Eliseo, que es la sede de la Presidencia de la República Francesa, dio a conocer la composición de este gabinete. Los ministros son los dirigentes de cada departamento ministerial, igual que en México. Así como en México tenemos la Secretaría de Economía o de Relaciones Exteriores, ellos tienen sus ministerios. Hay 16 de ellos, recientemente rotados con la llegada de Castex. Los ministros delegados están bajo la autoridad de un determinado ministro, de quienes reciben la delegación determinada de competencias especiales. El nuevo gabinete de Castex tiene 14 ministros delegados, siendo un total de 31 ministros y ministras, de los cuales 14 son hombres y 17 mujeres, así que yay por la igualdad. Finalmente, los secretarios de Estado son el último escalón de la jerarquía ministerial, colocándose bajo la égida de un ministro o a veces incluso del primer ministro. Hay 12 de ellos instaurados el 26 de julio del presente año. Del 2020, perdón. Siguiente. El Poder Legislativo está representado por un Parlamento bicameral, dividido en Cámara Alta y Cámara Baja. Antes de 1962, el Parlamento era el único representante de la soberanía popular porque eran los únicos que eran electos. Pero una reforma constitucional decretó que el jefe de Estado también fuera electo por sufragio universal y tiene 925 miembros en total. Primero tenemos la Cámara Alta, que es el Senado. Tiene 348 senadores y su sede está en el Palacio de Luxemburgo. Su presidente es Gerard Larcher, desde 2014, siendo él el primero en la línea de sucesión en caso de fallecimiento del presidente.
actuando como presidente interino hasta que se puedan hacer elecciones legítimas. Esta sucesión solo ha ocurrido 2 veces en la historia, en 1969 y 1974. Siguiente, por favor. La Cámara Baja es la Asamblea Nacional y está conformada por 577 diputados, uno por cada uno de los distritos electorales. Su sede está en el Palacio de Borbón y su presidente es Richard Ferrand desde 2018. Siguiente, por favor. ¿Ustedes ya les cambió? Siguiente, por fin. Ya. El sistema judicial francés es el tercer pilar del Estado y es independiente de los otros 2 poderes. Es la garantía de las libertades individuales y el Estado de Derecho, igual que en México. Las cortes en Francia se pueden dividir en 2 partes principales, las cortes judiciales y las cortes administrativas. Las cortes judiciales se encargan de los casos penales y civiles. La ley pública se aplica en las cortes administrativas. La corte más alta dentro de estas es el Consejo de Estado. Hay 8 cortes de apelación administrativa y 42 tribunales administrativos. La corte más alta dentro de los judiciales es la Corte de Casación, que es equivalente a decir que es como una Suprema Corte de Apelaciones. Existen 36 cortes de apelación, 161 tribunales de Grand Instance y 307 tribunales de Instance. Primero se pasa a los de Instance y luego a los de Grand Instance. Un tercer aspecto interesante del sistema judicial francés es el Consejo Constitucional. Se encarga de supervisar los estatutos antes de que estos sean promulgados. También supervisa las elecciones nacionales y responde a las dudas ciudadanas sobre la constitucionalidad de las leyes que promulga. Se compone de 9 miembros, 3 propuestos por el presidente, 3 por la Asamblea y 3 por el Senado. Y de nuevo aquí podemos ver el equilibrio francés. Siguiente, por favor. El sistema de partidos. Los partidos se rigen por la ley del 1 de julio de 1901 relativa al derecho de asociación. Siguiente, por favor. En el sistema de partidos francés, el pluralismo y la competencia entre diferentes formaciones políticas son lo más importante, y es uno de los fundamentos de la democracia y de la libertad de opinión, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución de la Quinta República. Entonces podríamos decir que la pluralidad de los partidos es lo más importante. Siguiente, por favor. Algo muy relevante sobre la democracia francesa es que fue el primer país en poner en funcionamiento algo similar a una democracia paritaria. Roby, siguiente, por fin. Ya. En esta democracia paritaria se aboga por la eliminación de la discriminación por razón de género, presentando al mundo por primera vez las cuotas de género. La ley del 6 de junio, o ley de paridad, obliga a todos los partidos políticos a presentar un número igual de hombres y mujeres en las elecciones, ya sean regionales, municipales, al Senado o europeas. Siguiente, por favor. Ahora, los partidos se pueden financiar por el gobierno o por los individuos. Los 4 grandes principios que rigen la financiación de los partidos políticos son el origen público, la transparencia, la prohibición de donativos de empresas y los límites a los gastos de campaña que en México tal vez debería haber. Siguiente, por favor. Para recibir la ayuda gubernamental, que es la financiación del gobierno que reciben los partidos, se tiene que cumplir con la ley de igualdad y tienen que haber recibido donativos de al menos 10,000 personas por un total de 150,000 euros. Siguiente, por favor. Para reforzar la transparencia en la financiación, Francia creó 2 comisiones, la Comisión Nacional de las Cuentas de Campaña y Financiaciones Políticas y la Comisión para la Transparencia de la Vida Política. No les voy a explicar qué hace exactamente cada una por el tiempo, pero pues prácticamente hacen lo mismo que el INE. Siguiente. El sistema electoral. El sistema electoral se rige firmemente por el principio de igualdad de sufragio, protegido por el Consejo Constitucional, como ya les mencioné. Para asegurarla, la delimitación de las circunscripciones electorales debe respetar la igualdad de representación y el principio de continuidad territorial de las circunscripciones. Hay 577 distritos electorales en Francia. Siguiente, por favor. Ya lo dije. Siguiente, por favor. Las elecciones presidenciales. Como ya sabemos, la última elección presidencial fue el 23 de abril del 2007 para el periodo 2017-2022. El periodo presidencial es de 5 años desde una reforma de 2008 con posibilidad de una reelección consecutiva. Hubo más de 45 millones de personas inscritas a padrones electorales en las últimas elecciones. Las elecciones presidenciales funcionan en base a 2 vueltas. Si en la primera vuelta nadie gana una mayoría absoluta, los 2 candidatos con más votos pasan a una segunda vuelta. Aquí quien tenga más votos gana.
En las elecciones de 2017 hubo 11 candidatos. Emmanuel Macron y Marine Le Pen fueron los que tuvieron más votos y pasaron a una segunda vuelta donde Macron le ganó a Le Pen con el 66% de los votos. Siguiente, por favor. Aquí les puse un pequeño mapita de los resultados de la primera vuelta y la segunda vuelta, donde se pueden ver los resultados en Francia y Macron es el amarillo y Le Pen es el azul oscuro. Siguiente, por favor. Luego aquí les puse un ejemplo de una carta electoral en donde los nombres de los candidatos se ponen en los cuadritos blancos donde dice scrutin y la persona sí solo tiene que tachar el candidato que sea de su elección. Siguiente, por favor. Las elecciones legislativas. Los 577 miembros de la Asamblea Nacional son elegidos utilizando un sistema de 2 vueltas en circunscripciones plurinominales. Duran 5 años en su puesto. De los 577 distritos, 539 se encuentran en la Francia metropolitana, de los cuales mi compañera les va a hablar luego. 27 son en los departamentos de ultramar y 11 son para los ciudadanos residentes en el exterior. Las elecciones legislativas funcionan también con 2 vueltas. Todos los candidatos que superen el 12.5 de los votos van automáticamente a la segunda vuelta. A diferencia de las presidenciales, en donde solo pueden pasar los 2 candidatos con más votos, aquí pueden pasar todos los candidatos que cumplan con este requisito. Pero se puede evitar la segunda vuelta si en la primera vuelta algún candidato gana el 50% de todos los votos válidos y este 50% también representa el 25% de todo el electorado. En la segunda vuelta gana simplemente quien tenga más votos. Y si hay un empate perfecto entre 2 candidatos, gana el que tiene mayor edad. Siguiente, por favor. Para las elecciones al Senado, los 348 senadores son elegidos en departamentos que tienen 3 o menos senadores por mayoría 2 vueltas. Y por departamentos que tienen 4 o más senadores por una lista proporcional de una sola vuelta. Desde 2011, la mitad del Senado se renueva cada 3 años. La elección se lleva a cabo en cada departamento por un colegio electoral, compuesto por diputados, consejeros regionales, consejeros departamentales y concejales de los ayuntamientos. Siguiente. Las elecciones europeas. Existen 79 eurodiputados franceses que son elegidos de manera proporcional en un sistema de lista con circunscripción única, sistema que fue introducido en 2013, siguiendo la regla del resto mayor, que es lo mismo que el método del cociente. Los escaños se distribuyen entre las listas que hayan obtenido al menos 5% de los votos emitidos y se asignan según el orden de los candidatos de cada lista. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de los partidos políticos y existen 9 partidos políticos oficiales nacionales y son el Frente Nacional, los Republicanos, Partido Socialista, Unión de Demócratas e Independientes, el Partido Comunista Francés, Partido de Izquierda, Movimiento Demócrata, Europa Ecología, Los Verdes y la República en Marcha, de los cuales se pueden considerar de... Siguiente, por favor. Gracias. Se pueden considerar de izquierda 2, de centro izquierda 3, de derecha 2 y de centro derecha 2. Además de los partidos políticos que participan a nivel regional y contando también los territorios de ultramar, sumarían 115 partidos. No les mencionaré cuántos miembros tienen en cada... tienen en la asamblea por cuestión de tiempo, pero los 3 partidos más importantes son, en primer lugar, el actual del presidente Emmanuel Macron, que es el de En Marcha, con 310 miembros. El segundo es el Partido de los Republicanos, con 101. Y en tercer lugar es el Partido Democrático, con 47 miembros en la asamblea. Siguiente, por favor. Y siguiente, esa me la voy a saltar. Sí, gracias. Y bueno, también han existido ciertos movimientos sociales que pueden considerarse importantes históricamente y que han transformado algunos aspectos del sistema político y la forma de vida que tiene la población. Siguiente, por favor. Les voy a hablar nada más de tres movimientos para ser breve. El primero que voy a hablar es el de mayo de 1968. A este se le conoce a las protestas que se llevaron a cabo en Francia, bueno, en especial en París, durante los meses de mayo y junio de 1968. Este movimiento es un ejemplo de cómo los diferentes actores sociales se unen por un descontento común y la transformación que esto logró en su territorio.
se unieron grupos estudiantiles que comenzaron diferentes protestas en contra del capitalismo, del autoritarismo y buscaban los derechos civiles y libertarios de algunos aspectos. Si le puedes dar al siguiente, por favor. A estos también se les unieron diferentes obreros, grupos de obreros y sindicatos, y también hasta el Partido Comunista Francés. Y es considerada la huelga más grande que ha tenido Francia en su historia. Y siguiente, porfis. ¿Sí me escuchó? Ah, gracias. Perdón. La huelga más grande que ha tenido Francia, y pues lograron muchas reformas. Esta trajo muchas causas como el ecologismo, la libertad sexual, la educación igualitaria y el feminismo, y todas fueron impulsadas pues más que nunca, ¿no? Entonces, pues por eso es considerada la huelga más grande y transformadora, no tanto de revolución, sino en su ideología en el país. Siguiente, por favor. El 2 es el antirreforma social de 1995, y este fue un movimiento que se llevó a cabo en Francia, que juntó a muchos funcionarios del sector público, sindicatos, estudiantes y a muchas más personas a protestar en contra de la reforma a las pensiones y la entrada del neoliberalismo en 1995. Aquí resulta que el primer ministro Alain Juppé, no sé si lo pronuncié bien, decidió que pues tenían que hacerse reformas a la seguridad social y de las pensiones, y se iba a subir de 37 a 40 años el periodo para cobrar la pensión. Y también los estudiantes reclamaron pobreza en sus universidades, y hasta muchos funcionarios de la policía fueron a protestar porque no les iban a pagar horas extras que trabajaban forzadamente por el plan antiterrorista que se impuso en ese entonces. Además, también se protestaba por la alza a los impuestos. Y bueno, este fue fue el primer gran movimiento en contra del neoliberalismo, y pues marca mucho el inicio de movilizaciones de este tipo. Siguiente, por favor. Si quieres, aquí le dejamos, Andrea, para que Sí, de hecho ya no hace falta un movimiento, pero sí, para que se vayan a la siguiente clase. A la siguiente clase, exactamente, ¿no? Pero bueno, sí, la siguiente clase la terminamos. Pues muchas gracias. Aparte, gracias a ustedes, a Diana y a Andrea, porque lo han hecho muy eficientemente la exposición. O sea, muy cortita, muy específica, hasta donde han podido. Entonces, bueno, gracias, y nos vemos la próxima clase. Cuídense, bye bye, besos, abrazos. Dale, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bye bye. Profe, se cuida. Igualmente, cuídense. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.